Buenos días. De nuevo, le doy las gracias al profesor Vicente Martínez por invitarme a estar aquí hablándoles a ustedes en esta ocasión del tema del llibre de caballería de Ramon Llull. He tenido oportunidad en los últimos años de trabajar con la figura de Ramon Llull, eh, traduciendo una serie de libros, editando también una serie de libros. En primer lugar, el De Homine, en segundo lugar, o el Liber de Homine, en segundo lugar, el Llibre de Caballería, y en tercer lugar, la autobiografía de Llull. El primero se publicó en la editorial Atenea, en Madrid, el segundo y el tercero se han publicado en la editorial John Benjamins, en la serie que patrocina ISIC y Vitra. En el estudio de la obra lulliana, estos dos títulos me han interesado en particular porque el primero de ellos se sitúa en la época temprana de la escritura de Llull, el segundo se sitúa casi en los últimos momentos de la vida del filósofo, hacia 1311. Pero curiosamente los dos libros se pueden unir mediante una especie de hilo conductor que me parece muy interesante. Lo que realiza en su primer libro, el Llibre de Caballería, el primer libro, el Llibre de Caballería, Llull, es una especie de discurso homilético, o al menos se presenta como un discurso homilético. El argumento breve ustedes lo conocen: un caballero novel va a acudir a la corte de un rey para que le nombren caballero, pero en el camino, cuando pasa por una floresta, se encuentra con un ermitaño. Este ermitaño es un caballero retirado, un caballero jubilado, que ha escrito un libro, ha escrito un ars, y en este caso ha escrito un ars de caballería. El caballero le dice al caballero novel que lea el libro y que se familiarice con aquellos elementos que él considera, después de una práctica de muchos años, que son cruciales en la caballería. Lo que el Llull hace fundamentalmente a través de este libro es una labor de moralización de la caballería, intentando extraer de ella no solamente su conexión con el mundo práctico, su conexión con el mundo eminentemente de las armas, es decir, de la milicia, sino una especie de conceptualización abstracta de la caballería mediante su contacto con la espiritualidad lulliana. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero fundamentalmente a que lo que hace Llull es indicar que de los dos grandes estados o profesiones que hay en el mundo, la primera el sacerdocio y la segunda la caballería, estas dos grandes profesiones que hay en el mundo en realidad se reducen a la misma, o las dos tienen un propósito semejante. Ese propósito es el del ejercicio moral. Ese propósito es el de la profesionalización de la moral. El caballero debe ser eminentemente virtuoso. Esta es la enseñanza fundamental de Llull en su obra. El caballero debe ser eminentemente virtuoso. En consecuencia, lo que hace también Llull es presentar en su libro un catálogo de vicios y virtudes, muy al modo medieval, muy al modo didáctico, muy al modo pedagógico. Lo que hace también Llull es presentar un catálogo de las armas del caballero. Un catálogo va a ser tremendamente importante porque, por ejemplo, va a ejercer una enorme influencia después en Don Juan Manuel, la literatura castellana. Va a ejercer una influencia enorme también en la tratadística caballeresca inglesa. No en vano el libro se acabaría traduciendo en el siglo XV, ¿no? al inglés, y de hecho acabaría siendo una de las lecturas fundamentales para la comprensión de este mundo nobiliar en el siglo XVI inglés. Lo que digo, de nuevo, es que Llull hace un catálogo moralizador, o sea, simbólico, fundamentalmente simbólico, de cuáles son las armas del caballero, y realiza una interpretación moral o moral simbólica o simbólico-alegórica
de cada una de estas armas del caballero. La fundamental y la central es la simbolización, el estudio de la simbolización o alegorización de la espada. La espada representa eminentemente la justicia, que es eminentemente la virtud privilegiada por Jules en su libro. El tono de la obra, vuelvo a repetir, es un tono homilético, es una especie de sermón ad extra o de sermo ad extra, que utiliza también esta figura central en la obra de Jules, que es la figura del ermitaño, la figura del ermitaño conocedor del mundo, el ermitaño conocedor de la inteligencia, el ermitaño como sabio, este ermitaño que como figura folclórica, según estudiaron varios críticos de relieve y para el mundo hispano, fundamentalmente, Juan Bautista Vallarce en sus estudios magnos sobre el Amadís de Gaula, este ermitaño que también representa el enseñador del héroe. Una de las fases de la conversión del héroe en héroe pasa precisamente por el encuentro a través de un ermitaño que tiene la función fundamental de producir o de provocar una interiorización del aprendizaje moral por parte de este héroe o por parte de este joven que está a punto de convertirse en un héroe. Es la figura iluminadora, es la figura mesiánica que acaba salvando al héroe y que hace que el héroe a su vez se convierta en figura mesiánica o en salvador, figura soteriológica, figura salvadora de otros. En fin, las conexiones también entre el ermitaño como magíster y la figura de Cristo pues son también obvias. La obra del libro de caballería, vuelvo a repetir, es una obra crucial si se quiere hasta cierto punto no de las más privilegiadas en el estudio de Jules, pero a mi entender una obra crucial y fundamental. En uno de los últimos libros, la autobiografía o la vida coetánea, Jules presenta un relato autobiográfico de su vida, presentado de una manera un tanto tendenciosa, porque por supuesto que lo que quiere convencer es a las autoridades eclesiásticas y civiles que están a punto de acudir convocadas al Concilio de Basilea para que apoyen eminentemente, fundamentalmente desde un punto de vista económico, el gran proyecto luliano de la creación de colegios de lenguas que fomenten el envío de los sacerdotes misioneros para la conversión de los infieles. Es muy interesante que también en este libro Jules se presente de dos maneras. En primer lugar, como un iluminado. Lo que él hace no lo hace por convencimiento personal y moral, sino porque está llamado a realizar la función que va a desempeñar toda su vida por un mandato divino. En segundo lugar, en esta obra él se presenta también como un caballero moral y caballero intelectual. Él se presenta como vuelvo a repetir, como una figura heroica, como una figura que está destinada a salvar a los demás a través del conocimiento. Es el conocimiento racional de la verdad cristiana, es la racionalización de la fe. La racionalización de la fe en la que consiste la profesión fundamental de Jules, maestro, de Jules, filósofo, y de Jules, caballero. Hay una conexión que une, por tanto, esta obra primeriza de Jules, el libro de caballería, y esta obra última, la obra en donde el autor intenta realizar una labor de síntesis, una labor de conceptualización última de en qué ha consistido su vida y de cómo entiende él mismo la función que él ha desempeñado. En los dos libros también se pueden percibir distintos tonos tonos que son precisamente no distintos sino semejantes. Y es este tono que se cuela por debajo de los dos libros de una especie de consolatoria, un tono de consolatoria que tiene unos influjos en la literatura francesa, unos influjos
por parte de la literatura franciscana muy claro. Es un tono consolatorio que se va a hacer después en las letras ibéricas, muy importante y muy relevante en las obras del siglo XV. Es un tono que se relaciona además con el Desconhort también de Ramon Llull, y que le hace ver con una cierta mirada crítica, una cierta mirada desengañada, una cierta mirada pesimista, lo que ha sido su vida. Hasta cierto punto él se considera como una especie de figura vencida, figura que no ha conseguido, a pesar de la iluminación intelectual que ha recibido, no ha conseguido convencer a las autoridades más importantes, no ha conseguido ejecutar la labor para la que estaba destinado y llamado. Pero por encima de todo, en los dos libros se manifiesta una defensa de la perseverancia como labor fundamental, una defensa de la porfía, una porfía que se entiende desde dos puntos de vista distintos. Por una parte, la porfía como virtud militar, esta porfía valerosa, y por una parte esta porfía que también se relaciona, por supuesto, etimológicamente con el concepto de fe. Es esta porfía que empuja a la persona a partir de un convencimiento, una interiorización, un convencimiento personal de la validez de su postura intelectual y de su postura moral, y que le empuja hacia la ejecución de aquello para lo que está llamado. Vuelvo a repetir que este elemento de la porfía aparece con mucha insistencia en la obra de Llull, que presenta siempre estos dos elementos, el elemento del desconsuelo, el elemento del desengaño, pero a su vez el elemento claro de saberse un iluminado, de saberse en posesión de la verdad, y es esta verdad la que le impulsa, esta verdad de origen divino, esta verdad inspirada, la que le empuja a no cejar nunca en su empeño. De ahí que otra de las figuras que aparezca también privilegiada en la obra de Llull, se manifiesta en el libro de caballería y se manifiesta también en la autobiografía de Llull, sea la figura de San Pablo que se convierte en la gran figura del converso, un converso que se mueve eminentemente por la fe. Es el gran descubrimiento paulino en el camino de Damasco. Y a través de esta figura de San Pablo, Llull interioriza el hecho de que se puede aplicar una tipología de la prefiguración paulina, viendo esta obra, este personaje, el personaje de San Pablo, como una especie de prefiguración de lo que después va a ser Llull. En fin, estos son algunos de los elementos que estudio en las dos introducciones a la edición del libro de caballería y de la autobiografía lulliana, que me parece que son dos aspectos importantes, relevantes en el estudio de Llull, y sobre todo lo que me parece más interesante a nivel personal de mi propuesta es esta insistencia en que la obra de Llull es una labor que es una obra que se debe estudiar como una obra unitaria, una obra que está preconcebida desde un principio como una reflexión insistente sobre el mismo tema. Se puede ver precisamente esta unidad de la obra lulliana a través del estudio de estas dos obras que están separadas cronológicamente, pero que sin embargo están muy cercanas en cuestión del contenido. Muchas gracias.